Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos a acompañar nuevamente. Estamos con Leo Fernando Acosta, jefe de redacción de el diario El Comercial. Tiene también, es director de su propio medio, periodismoprofesional.com. Me va a corregir si lo estoy diciendo mal. Bueno, y además también tiene su lugar en Radio 1 Formosa desde hace tanto tiempo. ¿Cómo estamos, Leo? Gracias por venir. Buen día, Liliana, buen día a la audiencia. No, gracias a vos por invitarme. Bien, fantástico. Uno, a pesar de todas las situaciones que hemos vivido durante la pandemia y de tantas situaciones, bueno, que tienen que ver con el ejercicio de la profesión en una provincia donde, bueno, las voces críticas siempre son atacadas, a ver, no damos abasto con la cantidad de trabajo que tenemos y eso es muy bueno. Bueno, ¿cómo ves hoy por hoy esta etapa que se viene? ¿Qué puede llegar a pasar? Vos que estás ahí en el detalle de lo que pasa en uno, en otro sector, porque lo vivís, porque te cuentan, que sos más de territorio, diríamos, ¿no? Bueno, es un momento bisagra de la política que no se ha dado en un cuarto de siglo. Estamos viviendo en un régimen en donde no ha habido fisuras en las últimas elecciones. Estamos en un promedio donde Gilles Dufresne sacaba entre un 60 y un 70% en las elecciones, ¿no? En todas, legislativas y la que él era candidato a gobernador para una reelección. Estamos en la séptima reelección de Gilles Dufresne. Por tanto, lo que está ocurriendo ahora es de una particularidad en un momento que tiene todo, obviamente, una explicación. No es que esto cayó del cielo mágicamente, sino que ha sido un proceso que se ha dado a partir de lo que ha ocurrido en la pandemia, en donde la gente, bueno, ha sido invadida en lo más íntimo, en la familia, les han violentado las libertades individuales, han violado la Constitución Nacional, han violado los derechos humanos. Este gobierno ha hecho todo mal lo que podría haber hecho bien. Hubiera aprovechado, lo conversamos, uno saca conclusiones, a pesar de ser crítico, le busca la vuelta como para entender de que un proceso tan restrictivo como el de Dufresne en pandemia, todo lo que ha sido la política o las decisiones que se han tomado con el ingreso ordenado y administrado, con los centros de aislamiento, los encierros y demás, aún violando la Constitución, aún violando los derechos humanos, tendrían que tener como resultado un mejor número de personas que se hayan salvado del coronavirus, pero sin embargo tenemos 1.400 muertos. Entonces el resultado no ha sido bueno, ha sido desastroso, tomando en cuenta que Corrientes tiene nada más que 200 muertos más, con el doble de la cantidad de habitantes. Todo esto que ha ocurrido durante la pandemia, la vacunación tardía, que ha llegado, que todavía se sigue vacunando por una mala política, porque el gobierno de Formosa es harto dependiente de las políticas del gobierno nacional, depende de la coparticipación y también depende o dependió y sigue dependiendo del envío de vacunas para generar las campañas que realiza de vacunación, ¿no? Y todavía no se ha cerrado con la segunda dosis un montón de grupos etarios que, si bien constituyen, ya hemos pasado el 80% de vacunación con la primera dosis, ya llegamos al 90%, pero con la segunda dosis todavía queda una gran franja de formoseños que están esperando tener la inmunidad completa o por lo menos el ciclo de vacunación completo para sentirse seguros y poder transitar. Ustedes saben que una de las cuestiones para poder circular tranquilamente por el país y fuera del país es el certificado de vacunación con las 2 dosis. Claro. Así que esto también es una deuda que ha quedado pendiente, que hasta ahora no se salda con el ciudadano. Todo lo que ha ocurrido en pandemia, uno hubiera pensado, el gobernador hubiera aprovechado toda la restricción hacia los ciudadanos para mejorar el sistema sanitario, para mejorar los hospitales, que se encontró con que no había nada y por eso lo echan al exministro Luis Décima, el ministro de Desarrollo Humano. Empiezan a actualizar alguna tecnología, específicamente en función de lo que iba a pasar con el COVID, pero no así todo el resto de los hospitales, ¿no? Es como que todo se concentró en el Interdistrital Evita, después se trató de alguna manera de llevar de manera a hospitales de referencia o distritales del interior, Lomitas, Ingeniero Juárez, Clorinda, pero el gobierno se dio cuenta que no podía al mismo tiempo concentrarse en atender al creciente número de contagios y de personas que terminaban falleciendo o que estaban graves con el coronavirus y modernizar los hospitales del interior que tenían años de atraso, ¿no?
Entonces creo que no, Infran se encontró con algo que él mismo causó, es decir, el abandono de los hospitales que no los pudo actualizar para lo que era la pandemia, solamente tuvo que concentrarse en Interdistrital Evita, y esto lo que hizo fue, bueno, que causara una cantidad de personas que no pudieron acceder a una buena o una adecuada atención, y que dependiera mucho de los propios médicos. Yo siempre pongo el ejemplo de Lomitas, a pesar de las diferencias que tengo con un intendente, de los tantos que tenemos en Formosa, que se perpetúa, que pone a la familia en los consejos deliberantes, que hace negocio y demás, en el hospital de Lomitas tuvieron mejores resultados en cuanto a la tasa de letalidad, es decir, la tasa de muertos, que el hospital interdistrital Evita, en porcentaje en relación a la población, o en porcentaje en referencia a la población. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que un hospital como es el de las Lomitas, que tiene mucho menos recursos que el hospital interdistrital Evita, tenga menos tasa de mortalidad? Es decir, esto habla de determinados puntos que podemos encontrar muchísimos, que podemos decir, a ver, fíjate qué es lo bueno de todo lo que ha hecho el gobierno. Digo, sí, bueno, lo bueno que ha hecho el gobierno en realidad tiene que ver con la función inherente al gobierno, la función primigenia de la administración de la cosa pública es hacer bien las cosas. Claro. Por tanto, y Leo, sí. ¿cómo ves, digo, hoy por hoy, con todos estos cambios que, digo, por el resultado de las PASO, si bien ya pasó su tiempo, ¿cómo ves el clima electoral? ¿Qué puede pasar? ¿Alguien sabe qué va a pasar o puede ser una sorpresa? Sí. ¿O está predecible desde tu punto de vista? Claro, por eso te digo, no es sorpresa lo que está pasando, Sí. no es algo que no se haya previsto. Yo creo que el gobierno de Gilles Infran pecó de soberbia, pecó de tener tantos años al pueblo sometido, que dijo siempre las mismas estrategias van a tener los mismos resultados. Por eso hacía la introducción de este 60-70% que siempre Infran sacó en las elecciones, todo lo que sucedió en pandemia, todas las restricciones y los abusos cometidos, y lo que pasa en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es rasguña las piedras del 50% de intención de voto, ¿no? Cuando se esperaba, digo, el gobierno esperaba otro resultado. Como siempre pasa, siempre pasan las PASO, no siempre es determinante de lo que ocurran después en las elecciones reales, entre comillas, legislativas, ¿no? Es decir, que se repitan los mismos porcentajes. Pero por los datos que tenemos del propio gobierno, que vive haciendo encuestas, no han mejorado la performance que han tenido en las PASO, por lo menos en la ciudad capital. Es decir, hoy tenemos un Infran irritable, nervioso, con poca paciencia, que va a los actos y se encarga más de atacar a la oposición, inclusive a su propia tropa. Ayer en Pirané, por ejemplo, le pidió a los que tocaban los bombos que la terminen de tocar, que lo dejen hablar, y la gente que sigue haciendo lo mismo que viene haciendo, ¿no? A cada palabra de Infran, en una pausa, los bombos. Y el gobernador dice, si no me quieren escuchar, me voy. Los bombos de vuelta. Entonces se lo ve a un Infran como enojado con la situación que él mismo es consciente no la va a poder cambiar con dinero, con cooptación, con dádivas, con prebendas, con mercadería, porque la gente quiere otra cosa. ¿Y qué hace la oposición en ese contexto? La oposición ¿aprovecha este escenario que supuesto, vos describís? ¿O es más de lo mismo, con las mismas familias de siempre, con las mismas peleas de siempre? Hay un poco de cada cosa. Hay un poco de cada cosa. Hay ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Porque Infran dijo, creo que fue en la elección anterior, que no sé si este será el escenario hoy, pero él había dicho que ni siquiera reconoció que no hacía todas las cosas bien, que había errores y que ni siquiera se ocupaban de encontrar los errores. Por eso no sé si este será el escenario que él describió en otras oportunidades, pero uno se pregunta, ¿realmente están a la altura del desafío hoy por hoy? Porque la lista es corta, como dicen siempre, ¿no? Muchos quedaron un poquito tristes porque no entraron, están todos diversificados en varias áreas. Por decirnos, tenemos más candidatos a diputados, gente que vos decías, a lo mejor van todos juntos, todos separados, gente que no se suma. No sé, digo, ¿cómo lo ves vos? Bueno, en principio lo que uno ve no es lo que siempre suele pasar, ¿no? Uno tiene la mirada de afuera, más allá de las afinidades políticas, donde vos decís, esta es la mejor estrategia, pero no siempre coincide con las apetencias políticas que son muchas veces evidentes por los cargos, digo, ¿no? Cuando vos te estás peleando por cargos, puntualmente esto ha ocurrido en la oposición, antes de empezar a pensar cuál podría ser la plataforma de lanzamiento de un nuevo
espacio que superara toda esta cuestión que vos estás hablando, el tema de Sí. los apellidos folclóricos, clásicos, repetitivos, tradicionales de un partido, la propia interna de un partido proyectada hacia gente que está esperanzada en un frente. Esto lo dijimos varias veces, provocamos obviamente el enojo de mucha gente con uno, pero bueno, uno igual de todas maneras dice lo que piensa. Cuando vos decís, a ver, a mí qué me importa cuáles sean los problemas que tengan los radicales puertas adentro, pero sí me importa puntualmente que esos problemas puertas afuera afecten la conformación de un frente, ¿no? Sí. En donde hay dos candidatos, esto está claro, nadie nos por un lado, Burjaile por el otro, que tratan de meter sus soldados en una lista acotada que vos estabas diciendo, pero bueno, yo y creo... Carvajal en el medio de Carvajal todo, es la ¿sí? esperanza. Sí, tal cual. En Carvajal el es la medio sí da esperanza. esa impresión, ¿no? Sí, Que sí. yo creo que se adaptó demasiado bien a todos los cambios que hubieron, con Gabriela también, que era su contrincante, y ahora, bueno, forma parte ya de una manera mucho más concisa del equipo, suma, porque antes iban separados, y todo en la conformación de las listas, que forma parte del folclore, y sigue caminando, no se queda. Sí, bueno, es una política de raza. Sí. El doctor Fernando Carvajal, que viene de la Justicia Federal, también ha demostrado que le ha quedado el traje a medida. Digo, creo que son un dúo insuperable. Desde hace 20 años por lo menos que no tenemos una lista de esta naturaleza. Me estoy refiriendo a los dos candidatos a diputados nacionales. Otra es la realidad de los diputados provinciales, digamos, ¿no? Con la cual uno puede tener, digo, más allá de la mirada que tengamos como comunicadores, digo, y como analistas políticos, ¿no? Pero digo, creo que la lista de la doctora Gabriela Neme en la provincia era algo que nosotros ya se lo planteábamos a ella personalmente. Gaby, vos te tenés que quedar en la provincia a generar la estructura para el año 2023. Sí, te escuchaba en la radio. Bueno, se enojaban Sí. conmigo, me decían, no, pero que esto, que lo otro. Sí, vos te tenés que quedar en la provincia. Hoy que ella esté como diputada, como primera candidata a diputada, es un alivio. Es un alivio tenerla en la legislatura. Yo creo que va a ser para alquilar balcones, las sesiones en la legislatura, vamos con pochoclos y pagamos platea para ver lo que va a ocurrir en los grandes debates que se van a, digo, más allá de resultados, ¿no? Claro. Y por otro lado, Fernando Carvajal, digo, que tiene también, la capacidad, la formación, el entendimiento, y que ha recorrido una provincia. Ella era militante desde hace muchos años, pero uno pierde contacto, es como tocar piano. Vos dejás de practicar y perdés el expertise como para tocar un instrumento. Él volvió, se fue al interior, estuvimos en varias de los lugares donde él tenía contacto con las comunidades aborígenes. Es una persona que políticamente asimila la problemática de cada uno de los lugares, ¿no? Con sus distintas características y idiosincrasias como son las comunidades aborígenes. Por tanto, digo, rápidamente se puso en situación y asumió qué era lo que iba a poder resolver y qué era lo que no iba a poder resolver. Es decir, una de las cuestiones en la cual hacía anclaje en su discurso es el hecho de que él no podía prometer cosas que no iba a resolver. Ahora, también está claro en toda la estructura política que él propone el armado de un frente para el año 2023 desde el Congreso de la Nación, en donde, como ustedes han visto y lo ha visto todos los formoseños, hay mucha gente involucrada. Está Patricia Bullrich por un lado, Horacio Larreta por otro, Mónica Frade de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, Waldo Wolf del PRO. Digo, Formosa no puede pedir un mejor escenario a nivel nacional, y no hay un mejor escenario también a nivel local que el que tenemos hoy, porque la gente también se cansó del plan, se cansó de bajos sueldos estatales, no progresa, no va para ningún lado, no tiene perspectivas para sus hijos, no pueden ir a estudiar, tienen que terminar entrando en una fuerza para poder tener un trabajo que le permita el día de mañana estudiar o trabajar puntualmente. Digo, no, es una provincia estancada. Estamos en el siglo XIX y hoy, después de un cuarto de siglo, la gente se dio cuenta. Entonces ya no le alcanza con plata, porque sabe que esa plata es una solución a corto plazo, y después nuevamente quedamos durante tantos años rehenes de las decisiones de que tiene la suma del poder. Así que es un contexto que no se ha dado durante por lo menos 25 años, ¿no? Que tenemos el gobierno de Infran, y me alegra que nosotros estemos acá para ser testigos y contarle a la gente desde nuestra construcción de la realidad, obviamente atravesada por ideología, atravesada
un montón de cuestiones lo que está pasando. Así que creo que es un momento único. Gracias por tu punto de No, vista. por favor, Leo. a vos. Mira, si la gente, si ustedes supieran cuántas veces lo perseguimos para que venga. Hoy le hicimos la guardia porque estaba en la radio y bueno, le avisamos que no se olvide y cuando terminó el programa hicimos lo propio y lo trajimos. Gracias, Leo, porque sabemos que tenés muchos compromisos y te hiciste un tiempito para venir hoy. Muchas gracias a vos. Un saludo. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos en un ratito, nada más.